Hola, bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte del tema de esta semana. Es un video corto en donde analizaremos algunos detalles generales sobre el origen y evolución de las relaciones internacionales. En ese sentido, vamos a hacer un recuento rápido. Ustedes tienen un curso de historia de las relaciones internacionales y sin duda podrán ahondar en esos aspectos. En ese sentido, se trata de identificar algunos parámetros generales, nada que entremos en detalle para entender esta problemática. Es difícil en general encontrar un acta de nacimiento del origen de una disciplina. Es un proceso complicado de progresos, de avances y retrocesos. Sin embargo, en el caso de relaciones internacionales se identifica por una cuestión de consenso, aunque siempre es cuestionada, que el origen estuvo en la Cátedra de Política Internacional en Nueva Gales en 1919 y se le considera formalmente el punto de partida. Ustedes tienen en el programa del curso un artículo mío publicado el año pasado sobre reconceptualización de las relaciones internacionales, y ahí me refiero que hay antecedentes a 1919 que permiten identificar cómo se venía construyendo la disciplina. Sin embargo, hay que diferenciar entre las relaciones internacionales. Estas iniciaron hace unos 10.000 años con la Revolución Agrícola e incluso hay antecedentes que uno podría entender que ya había algún tipo de relación entre grupos, entre naciones o algún otro tipo de esquema en ese sentido. Entonces, en términos del campo de estudio, concebido como el intercambio entre actores, grupos de distinta naturaleza, vamos a tener como punto de referencia la primera revolución agrícola hace unos 10.000 años, y en el caso de la disciplina como punto de referencia la cátedra de 1919 en Nueva Gales. Hay estudios y análisis previos a 1919, desde finales del siglo XIX, que ya se referían a la situación internacional. Después de la cátedra en Gales, el presidente estadounidense Wilson emite el discurso de los 14 puntos y es otro referente en la construcción de la disciplina de relaciones internacionales. Y sin duda la Sociedad de Naciones constituye un punto importante en ese sentido de pensar en una disciplina sobre estudios internacionales. Ahora, el origen de las relaciones internacionales, como dije antes, tiene otros referentes. Incluso hay algunos autores que van un poco más allá y hablan de intercambios materiales entre grupos, tribus de recolectores y cazadores, de otros actores organizados colectivamente que hace unos 40.000 años intercambiaban algún tipo de bienes, de instrumentos rudimentarios, pero había un intercambio entre tribus que podría ser un antecedente de las relaciones internacionales como la entendemos hoy. Luego, como ya dije, viene la revolución agrícola, que permitió el intercambio ya no solo de algunos instrumentos, sino de semillas, de recursos producto de esa revolución agrícola. Hay otro gran salto que se ha denominado por parte de algunos analistas las relaciones internacionales 1.0.
que es el nacimiento de organizaciones tipo Estado, sobre todo de imperios, porque el Estado tal y como lo conocemos hoy se origina normalmente en el siglo XVII en Europa. Pero hace unos 7000 años comienzan a aparecer los grandes imperios y habría ya un tipo de relaciones entre actores político-administrativos de gran envergadura. Sin embargo, las relaciones internacionales 2.0 tienen un punto de partida en el Tratado de Paz de Westfalia, o los tratados más bien de paz de Westfalia de 1648, que da origen a lo que se conoce como el sistema westfaliano. Ahí hay un punto a tener en cuenta que revisaremos posteriormente cuando analicemos la evolución del sistema internacional, que es el sistema westfaliano, cómo opera, pero es prácticamente donde nace la idea de un sistema de relaciones interestatales tal y como la conocemos en este momento. Ahora, hay algunos hitos anteriores a Westfalia, por supuesto, que hicieron contribuciones significativas en ese sentido. Las ciudades-estado, tanto las sumerias, pero sobre todo las griegas, y ahí tenemos un aporte muy valioso que es el trabajo de Tucídides de la Guerra del Peloponeso, que utilizaremos más adelante en el curso cuando analicemos la escuela realista. Pero ahí había una serie de relaciones entre ciudades-estado que adquirieron un nivel de formalización bastante elevado, y además habían relaciones entre esas ciudades-estado griegas y el resto del mundo. Los estados guerreros chinos fueron otro aporte importante en cómo se conciben las relaciones internacionales bajo una tesis de todo lo que está bajo el cielo, que es parte de la concepción muy particular de relaciones internacionales desde la perspectiva china. Sin embargo, el gran salto en lo que ahora se conoce como Occidente es el Imperio Romano. El Imperio Romano incluso establece política exterior, mantiene relaciones conflictivas, pero relaciones al fin y al cabo con sus vecinos, tanto en África como en Asia occidental y el resto de Europa. Así que por ahí hay una serie de relaciones que son importantes tener en cuenta para entender cómo fueron evolucionando las relaciones internacionales. Ahora bien, sin duda la ruta de la seda marcó un avance en la globalización de las relaciones internacionales. Recuerden que yo les decía hace unas semanas que la globalización no es un fenómeno del siglo XX. Eso es el globalismo, si se quiere precisar. Pero la globalización inicia incluso con la misma revolución agrícola y tiene grandes saltos como la ruta de la seda en el siglo I antes de Cristo, que era una red de rutas comerciales organizadas por los negocios chinos, que iba por la costa de Asia o por algunos puntos o algunas rutas terrestres a través de Asia, buscando llegar a Europa, que era el objetivo del imperio chino. Por eso, objetivo que hoy se repite. El objetivo de hoy de la China del siglo XXI es conquistar Europa como intentaba conquistarla en el siglo I a través de la red de rutas comerciales conocida como la ruta de la seda. Hubo otras explosiones de la globalización, como las conquistas coloniales europeas en el siglo XVI en América Latina, posteriormente en Asia y África, sobre todo siglos XVIII y siglo XIX, que impulsó el proceso de globalización. Por otra parte, y es otro elemento fundamental, ya lo mencioné, lo del sistema westfaliano. Los tratados de paz de Westfalia, firmados en Münster
y en la región de Westfalia, en lo que hoy es Alemania, en octubre de 1648 pusieron fin a la Guerra de los 30 años. Era una guerra religiosa, la guerra en la Europa central, a partir de 1618, en el que intervienen la mayoría de las grandes potencias europeas. Por eso es una guerra sistémica entre el papado, aquellos príncipes que eran aliados del papado católico, y aquellos que eran sobre todo protestantes cristianos, que cuestionaban la autoridad del papado. La paz de Westfalia, si bien pone el fin a la guerra de los 30 años, en gran medida lo que hace es establecer una delimitación entre el poder religioso y el poder político, entre el papado, por supuesto que siguió después de 1648, teniendo mucha influencia sobre todo en los estados católicos, pero hubo una división, un principio básico de la división entre la religión y el poder político, aunque se estableció un principio básico que era que la religión del Estado es la religión del príncipe. Sin embargo, inició la fase de relaciones entre estados más que entre príncipes por razones religiosas. Por eso es que se le llama básicamente el sistema westfaliano, que es el sistema entre estados. Así que por ahí hay hechos importantes que hay que tener en consideración. Hay otro momento importante en la historia de las relaciones internacionales. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que periódicamente hay guerras sistémicas, o sea, guerras en donde intervienen las grandes potencias en el sistema internacional de la región donde esté. Es hasta la segunda mitad del siglo XX que hay un sistema internacional global. Normalmente se piensa antes del siglo XX en sistemas internacionales más restringidos. China, Japón tuvieron su sistema internacional en el pasado. Europa consolidó a partir de la paz de Westfalia un sistema internacional propio que luego extiende hacia América, tanto a los Estados Unidos como a América Latina. Y se conforma ahí un sistema internacional restringido. Al inicio del siglo XIX se producen las guerras napoleónicas, otra guerra sistémica que abarca a todos los principales actores del sistema europeo. En 1815, el Congreso de Viena, que había iniciado desde septiembre de 1814 hasta junio de 1815, realiza negociaciones en la capital austríaca, en Viena, en donde logran poner fin al imperio hegemónico o al intento hegemónico de Napoleón Bonaparte. Y se establece un nuevo orden internacional en Europa que se conoce como la paz armada, en el sentido de que se fueron creando una serie de alianzas entre las potencias europeas y no hubo guerra a lo largo del siglo XIX, una guerra sistémica, una guerra general en Europa, porque en gran medida había un balance de poder. Y por eso se le conoció como paz armada, lo que luego en el siglo XIX se viene a llamar como la Guerra Fría. O sea, en otras palabras, la Guerra Fría es un tipo de paz armada como lo fue el siglo XIX en Europa, que fue el siglo dorado de las relaciones internacionales en Europa. Es importante conocer la historia de las relaciones internacionales europeas en ese siglo dorado del siglo XIX. Hay otro momento cumbre en el avance de las relaciones internacionales, pero que en este caso coincide con el origen de la disciplina oficial en la Cátedra de Política Internacional en Nueva Gales. Es el Tratado de Paz de Versalles de 1919, que puso fin
a la Primera Guerra Mundial e inició lo que los firmantes esperaban, una prolongada paz para que no se repitiera una guerra de esa magnitud a lo largo del siglo XX. Sin embargo, fue el inicio de una breve paz, lo que se conoce como el periodo entre guerras. El Tratado de Paz de Westfalia marca una serie de hitos en la evolución de las relaciones internacionales. Establece la Sociedad de Naciones, propone una serie de medidas a partir del discurso de los 14 puntos del presidente Wilson. Más adelante en el curso revisaremos ese discurso y establece una serie de penalizaciones, de sanciones que dejan la semilla para la Segunda Guerra Mundial. Entonces fue un avance significativo, pero de igual forma fue un punto de inflexión para la Segunda Guerra Mundial. Ahora, en términos de la génesis de relaciones internacionales como disciplina, recurro a otro artículo de Celestino del Arenal, un artículo de 1981 en donde Arenal señala las relaciones internacionales, pero refiriéndose a la disciplina, como lo indica a continuación, por eso la indicación de SIC, como disciplina científica todavía está a la espera de que se haga la historia de su génesis. Se ha escrito mucho sobre la historia de las relaciones internacionales, pero no hay un texto sólido, extenso, que describa la historia de relaciones internacionales. Hay algunos intentos, uno encuentra sobre todo en inglés algunos textos que aluden a cómo se origina la disciplina. La historia, considera Arenal, es absolutamente necesaria para comprender no solo su actual problemática científica, y escribe en 1981, y en alguna medida 30 años después sigue siendo, 40 años después sigue siendo una situación muy parecida, ¿no? Sino igualmente, agregas Arenal, muchas de sus carencias frente a otras disciplinas científicas también recientes, pero que disfrutan de una mayor aceptación. RI es una disciplina muy cuestionada. Muchos consideran que es un área de ciencias políticas, lo cual es un error. Veremos más adelante en otro video qué es el objeto de estudio y qué son relaciones internacionales. Tampoco es un rejuntado, no es un campo de estudio conformado por economía, ciencia política, derecho, geopolítica, no. Relaciones internacionales es una disciplina científica por motivo propio, por razones propias. Agrega Arenal en la cita en el recuadro, pero no se puede olvidar que al lado de los cambios que tienen lugar en el mundo real, igualmente influyen en la teoría los que se producen en el propio entorno intelectual y científico. El problema de relaciones internacionales es que hay una constante transformación en el campo de estudio, en las RI, y una evolución acelerada de relaciones internacionales, de RI. Entonces se va acomodando sobre la marcha y eso hace que las cosas sean un poco más complicadas de cómo ir construyendo una disciplina científica. Innovaciones y cambios, dice Arenal, en otras disciplinas científicas provocan innovaciones y aportes en la propia e incluso generan o pueden generar, falta una letra, el nacimiento de una nueva disciplina científica. Es un poco lo que pasa en relaciones internacionales. O sea, se ha enriquecido mucho en un momento de gran transformación en las relaciones internacionales, lo que hace que los y las analistas se dediquen más a observar la realidad y el aporte a la disciplina es escaso. Ahora, ahí hay un periodo importante que hay que tener en cuenta. Es ese periodo entre guerras que marcó la infancia de la disciplina
tenemos como fecha de nacimiento 1919. Primero, el Tratado de Versalles, que pone fin a la Primera Guerra Mundial, definió un poco cuáles son las relaciones internacionales del periodo. Se establece la Sociedad de Naciones, una endeble organización. Estados Unidos no se adhiere a la organización y eso la debilita, y las potencias se encargaron en gran medida a través de un expansionismo nacionalista y militar en frenar la Sociedad de Naciones, que resultó incapaz para contener ese expansionismo de las potencias europeas, a las que se sumaron, por supuesto, Japón. Más acción, o sea, un rico periodo en términos de la CRI, que requiere un estudio profundo, porque pocas veces en tan corto tiempo, o sea, 2 décadas, hay tantos eventos internacionales que analizar como en esos 20 años tras la Primera Guerra Mundial. Y sin embargo, el crecimiento de la teoría, de la disciplina, no tuvo esa acogida. Hay un surgimiento, como dije antes, de alianzas entre las grandes potencias como alternativa a un esfuerzo para construir una seguridad colectiva en el marco de la Sociedad de Naciones. Sin embargo, en ningún momento, en realidad, la Sociedad de Naciones tenía capacidad y solidez para construir un marco de seguridad colectiva. Esa consolidación de nuevas potencias hizo, incluida Japón, hizo que la guerra fuera más probable en cualquier momento, y fue una espada de Damocles a lo largo de las décadas de 1920 y 1930. Hay un texto casi que es de lectura obligatoria de Edward Carr, La crisis de los 20 años. Hay texto en español, incluso con un prólogo muy detallado de Esther Barbé. Ese es un texto que intenta demostrar el fracaso del idealismo, lo vamos a ver, a citar más adelante en el curso, y analiza la crisis de los 20 años, de 1919 a 1939, que es el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Como les dije, era un breve repaso sobre estos temas para tener en cuenta la evolución de la disciplina, y les reitero, como siempre, la importancia de que ustedes lean las lecturas para estar al tanto. Gracias.